Profesor Alma Quiroz, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Debo decirles que anoche mi vuelo llegó muy tarde y una de las vistas más placenteras fue ver al profesor Chinchilla, la profesora Chinchilla, y le agradezco a ella la hospitalidad. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido aquí a este hermoso campus. Clima delicioso en comparación con Ohio, donde estaba a 0 grados ayer. Debo decirles que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tenía un programa de becas que la profesora Chinchilla recibió, y bajo esa beca tuve la oportunidad yo también de venir a visitar. Tuvimos a 3 becarios el año pasado, uno de Costa Rica, de Filipinas y otro de algo. Tuve el privilegio de visitar a los 3. Maravillosa posibilidad. Agradezco a la USDA, al Departamento de Agricultura. Esperamos que esta cooperación continúe y que muchos de ustedes puedan venir a enriquecer nuestro programa, como lo hizo ella. Quisiera mencionar también que ya he estado en Costa Rica muchísimas veces, básicamente al CATIE y a la Universidad de Earth. La Universidad Habitat tiene muchos científicos. Es un gran privilegio estar aquí de vuelta. Hoy quisiera hablarles sobre suelos y clima. Comenzaré conversando un poquito sobre el planeta. La atmósfera consiste de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, dióxido de carbono, 0,04%. Algunos otros gases. La litosfera de unos 30 a 100 kilómetros, una gravedad de 1, y la atmósfera es cerca de 1,013 bares, y la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados. Si comparamos la Tierra con Venus, vean, 96% de dióxido de carbono, nitrógeno 3,5%, otros gases. La litosfera muy delgadita, gravedad, y la atmósfera, vean qué densa, 93 bares, y la temperatura de 461 grados. Es el otro, es debido al extremo en calentamiento global. Luego tenemos a Marte. Marte es todo lo contrario, la atmósfera muy delgadita. La temperatura de Marte muy baja. Entonces, yo no sé, muchos de nosotros creemos en el cielo, pero yo creo que si hay un cielo, pues será la Tierra definitivamente, porque ninguno de los otros planetas del sistema solar, al menos que sepamos, es tan bueno como para hacer el cielo. Y el efecto de los gases de efecto invernadero sobre la Tierra ha hecho la vida posible. Es muy importante cuál es el efecto invernadero. Pensemos en un vidrio. Básicamente está cerrado, y la radiación solar ultravioleta, onda conta, de 0,1 a 0,4 micrómetros, puede pasar por el vidrio sin restricción. Pero básicamente cuando se va viene la radiación térmica, una parte de ella no puede escapar del encierro. Entonces se devuelve, rebota a esta área cerrada, y esta área cerrada, por lo tanto, tiene un presupuesto positivo de energía, o sea, más energía entra que la que sale. Por consiguiente, la temperatura dentro de este invernadero es mayor que la temperatura afuera, y este proceso se llama efecto invernadero, precisamente porque el vidrio del invernadero impide que la radiación de onda larga se escape, retiene o hace que parte se devuelva. Y por eso la temperatura es mayor. Veamos la Tierra ahora. Tenemos la atmósfera alrededor de la Tierra, al igual que el vidrio en el invernadero. Y en esta atmósfera, la radiación de onda corta penetra, pero la de onda larga, que escapa de la Tierra, una parte de ella se devuelve y se refleja de vuelta
hacia la Tierra, hacia la atmósfera alrededor de la Tierra, y por lo tanto la temperatura de la Tierra, al igual que en el invernadero, se eleva. Es más de lo que hubiera sido si no hubiera habido atmósfera. Y la atmósfera tiene gases HOH, agua, por supuesto, el CO2, NON. Estos gases son triatómicos, tienen 3 átomos, son simétricos, el CH4 abajo, 2H, 2HC, 2H. Estos gases son moléculas simétricas y al llegar la radiación a estas moléculas, los bonos comienzan a vibrar y la vibración evita que la energía se mueva y la temperatura de la Tierra es mucho más caliente. Estos vínculos van creando un momento y la energía, la radiación de onda larga, se retiene dentro de la atmósfera y por lo tanto este efecto es el mismo que el vidrio en el invernadero. Este es el proceso principal de calentamiento global. Tenemos gases tras en la atmósfera que retienen la radiación de onda larga y crean un presupuesto positivo. Si esos gases de invernadero no estuvieran allí, la temperatura de la Tierra hubiera sido 18 grados bajo cero. Ahora está a 15 grados positivos hacia 33 grados. Es el efecto natural de invernadero. Y la Tierra, por lo tanto, es un planeta mucho más habitable que Venus y Marte. Esa es la diferencia entre los planetas. Ahora pensemos en desde de los 18.000 años antes de Cristo fue el último glaciar. En Columbus, Ohio, había una profundidad de hielo de 2 kilómetros. Para el año ese 18.000 antes de Cristo, la temperatura era muy volátil. No era estable para nada. Fluctuaba. Hasta más o menos a 10.000 antes de Cristo. 10.000 antes de Cristo, la temperatura allí se fue estabilizando. Después de estabilizarse la temperatura, observen cómo se ha mantenido bastante constante desde 10.000 antes de Cristo a la fecha. Ha estado bastante constante y esta temperatura constante la llamamos el largo verano. Y este largo verano, cuando la temperatura se estabiliza en un punto, unos 8.000 años antes de Cristo, hace unos 10.000 años, la agricultura fue posible en ese momento en muchas partes del mundo, incluyendo Centroamérica, incluyendo el suroeste de Estados Unidos, Asia, la Mesopotamia. La agricultura fue posible en todas esas partes. En 1750 se vino la revolución industrial, combustible fósil, la combustión, todo eso comenzó y como resultado de la agricultura. Llamamos el inicio esto del antropoceno, cuando los humanos fueron una fuerza muy humana al modificar los procesos de la Tierra, pero muchísima gente considera que el antropoceno comienza más bien aquí. Había el científico Bunsen que creyó que el antropoceno comenzó aquí, pero nosotros creemos más bien que comenzó con el inicio de la agricultura. Porque la agricultura, cuando comenzó, básicamente la inició una mujer, créanlo, ¿no? Ellas eran muchísimo mejores mentalmente que los hombres y pudieron cultivar y domesticar las plantas, y debido a la agricultura la población del mundo 1800 en 1700 a esta cantidad que tenemos ahora en el 2018. Para el 2030 observen que habrá 8.600 millones y vean para el año 2050 un montón más.
en 33 años. Para el 2100 serán 11 millones, o 11.200 millones. O sea, la agricultura que comenzó hace 10.000 años ha incrementado tremendamente la población. Ha habido suficiente alimento. Como resultado de ello, la población a lo largo de estos 10.000 años, el número de humanos ha incrementado 1.000 veces más. De 2 a 20 millones a 7.600 millones para el 2017. 1.000 veces más ha crecido. Esta población, toda esta gente, pues ha tenido su impacto. El impacto de la población, el impacto ambiental, es dada por esta fórmula PAT, P de población, A de afluencia, el estilo de vida, pues, cómo la gente vive. En Norteamérica, Centroamérica, Norteamérica es un estilo de vida diferente al de Asia. Y luego la T de tecnología, la multiplicación de estos elementos. Por suerte, la tecnología puede influir mucho en el impacto, tanto de manera positiva como negativa. Con buena tecnología podemos tener un impacto positivo sobre los avances, y todo lo contrario si fuera mala tecnología. ¿Recuerdan el largo verano que les mencioné, donde la temperatura ha estado constante? Ha habido cambios en el uso de suelos. Hace 2.000 años, en la época de Cristo, la población era menor de 200 millones. El área bajo cultivo eran 130 millones de hectáreas. Para pastizales, 110 millones de hectáreas. Luego, en 1800, en Moltus, la población fue cerca de 1.000 millones. 400 millones de cultivos para pastizales, 510 millones y parcialmente irrigado. Vean en el año 2000. Vean el tamaño de la población, los suelos cultivados, pastizales con irrigación en 280 millones de hectáreas. Un paisaje completamente diferente a favor de la agricultura. Como resultado, como estamos cambiando los ecosistemas naturales a ecosistemas agrícolas, están quemando combustibles fósiles, están deforestando la vegetación, están convirtiendo estepas, sabanas y bosques para la agricultura más bien. Y entonces hemos tenido una concentración de dióxido de carbono donde viene incrementando tremendamente las emisiones. Bien, cómo ha crecido. 1800 era muy poco, 1880 era muy poco y ahora son casi 40 millones. Si fuéramos a verificar la población humana en comparación con las emisiones de CO2, ese gráfico, véanlo, idéntico. La población es el motor de estas emisiones de CO2. Al menos conocemos al enemigo, ¿cierto? No sabemos cómo controlarlo, pero ya lo conocemos. Algo es algo. Las emisiones totales hasta el momento. Emisiones antropogénicas totales, combustible fósil, deforestación, conversión de suelos, quema de biomasa. Hasta el 2016, en comparación con 1870, o sea, de 1870 a 2016, 565 petagramos, o sea, 1.000 millones de dólares, gigatoneladas, 565 en total. Emisiones de combustibles fósiles, de eso, 75%. Emisiones de cambios en uso de suelos, LUC, 25%. Entonces, ese 25% son 150. Pitaga, 150 es la conversión por uso de suelos. Y la diferencia es que los suelos han contribuido desde más o menos 8.000 antes de Cristo, cerca de 135 petagramos vienen del suelo. Recién esto lo publiqué, acabadito de publicar en Global Change Biology. Este es mi estimado, esto de enero a febrero.
Este es el impacto. Y igual a PAT. Entonces la pregunta es, no podemos volver a incorporar el combustible fósil, aunque con bioingeniería se está inyectando CO2 a los suelos. Ohio tiene unos pozos 3-4 kilómetros de profundidad y se les está inyectando CO2, pero la posibilidad de incorporar esto de nuevo y la vegetación es una muy buena realidad en la cual debemos pensar. Pensemos en los suelos como una entidad viva. Un buen suelo es una entidad viva, respira, transpira, tiene miles de millones de organismos. Y son esos organismos, que son miles de millones, los que hacen que el suelo sea una entidad viva. Es como nosotros, como los seres humanos. Respira, transpira, toma oxígeno, transpira oxígeno, CO2. ¿Cómo definimos entonces los suelos? El suelo quizás es un ámbito mediado por carbono orgánico, en donde los sólidos, líquidos, casi biología, todos interactúan desde una escala de un nanómetro a una escala de kilómetros. Las funciones de su organismo vivo, y estos organismos vivos requieren alimento, igual que nosotros, como cualquier otro organismo vivo, necesita biomasa. Ese es el alimento para estos organismos, y los organismos no pueden sobrevivir debido a patógenos, plagas, químicos, clonación, clima muy caliente, clima muy frío, falta de alimento, porque el material de alimento como este, por ejemplo, se lo quitan para otros fines. Entonces, estos organismos vivos no podrán sobrevivir. Entonces, el peso de los organismos vivos para tener suelo saludable es de 5 toneladas métricas por hectárea. 5 toneladas métricas. Conozco muchos suelos en Asia y África, algunos en el Caribe, algunos en Centroamérica también, que quizás solo tienen 0.1 megagramos, muy poquito. No son suelos saludables. ¿Saben ustedes que 95% de todos los antibióticos que consumimos, yo, ustedes, cualquiera, vienen de organismos en los suelos? ¿Sabían ustedes eso? 95%. Si los destruimos, si les restamos su naturaleza, si se convierten en resistentes a algunos de los antibióticos, porque estamos lanzando nuevamente los antibióticos al agua, al aire, al agua, nuestro propio futuro está en riesgo. Entonces ahora hablemos de la materia orgánica en los suelos. ¿Qué es esto? Es un componente del suelo y consiste de residuos de plantas y animales en diferentes etapas de descomposición, células y tejidos de organismos de los suelos y sustancias sintetizadas por la biota en el suelo. Veamos, los organismos vivos son 5% por peso. Tenemos la materia, el material fresco, aún no descompuesto, que son quizás un 10%, parcialmente descompuesto, cerca de un 30-35%, materia totalmente descompuesta, otro 30-35%. Y de todo esto, los organismos vivos son la parte más importante. Es la aguja, el ojo de la aguja, a través de lo que todo pasa, todos los residuos de plantas y animales y de cultivos. A menudo en muchas regiones, en muchas religiones, en budismo y islamismo, en todo se dice que la vida se convierte, que la muerte se convierte en vida. Y hay solo un lugar en esta tierra, es el único lugar donde la muerte se convierte en vida, es aquí. Precisamente nosotros nos convertiremos en vida. El suelo tiene la posibilidad de convertirnos nuevamente en vida. No hay ningún otro lugar. Si tomamos eso, la cantidad, la profundidad y la cantidad, 10 a la pictogramas, 1000 gigatoneladas o 1000 toneladas métricas
vemos toda la multiplicación, una profundidad de 30 centímetros a 50 centímetros. Vean, una profundidad de 1 metro, básicamente las áreas de musgo. Vean las diferentes profundidades, 2 metros, 3 metros. La materia orgánica todavía hay 3.000 gigatoneladas a 3 metros de profundidad. En la atmósfera, 820. En los árboles del mundo, todos los árboles, toda la vegetación, arbustos, pastos, sabanas, 620. O sea, el suelo es el mayor depósito del carbono. El suelo también tiene carbono inorgánico también. Estoy hablando del orgánico. Y por lo tanto, entonces, pequeños cambios en el contenido de carbono en el suelo puede tener un impacto enorme en la concentración de carbono en la atmósfera. De hecho, si hago una gigatonelada y las metemos a la atmósfera, se traduce esto a 0.47, 0.5 partes por millón de CO2 y viceversa. Hay un vínculo directo. Cualquier cambio en el carbono en el suelo por actividad humana, por procesos humanos, puede y debe y tiene un gran impacto sobre la concentración de la atmósfera. Y su impacto, este carbono en el suelo no funciona por sí solo. En la disciplina científica tratamos de separar el carbono, hidrógeno, agua en la naturaleza y en la ecología, pero funcionan juntas allí. Tenemos el ciclo del carbono, muy similar al ciclo del agua, y eso en ciclaje, ciclos acoplados, funcionan con nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Y es el acoplado de todos estos ciclos lo que crea muchísimos servicios de ecosistema: almacenamiento de agua, filtración de agua, biodiversidad, los ciclos elementales, purificación de agua. Todos los servicios de ecosistema suceden gracias a todo este acoplamiento. Y por lo tanto, hagamos lo que hagamos, no importa cómo lo manejamos o gestionamos, debemos asegurarnos que no se desconecten todos estos acoples. Cuando degradamos drásticamente el suelo o un ambiente o donde destruimos la cobertura boscosa o vegetal, destruimos este acoplamiento y los servicios de ecosistema no funcionan. El cambio climático, si aumenta más de 2 grados centígrados drástico, puede desconectar todo este acoplado y tendremos problemas. Entonces, pensemos en el ciclo del carbono. ¿Cómo como humanos influimos en él y cómo lo podemos influir de manera que sea provechoso para nosotros y para la naturaleza? Debemos asegurar que la naturaleza también se beneficie. En la atmósfera a 800 gigatoneladas y gana 4.5 cada año, 4.5 más cada año, y crece por el combustible fósil, donde hay 4.130 gigatoneladas carbón, 3.500 petróleo, 230 gas. Y pueden ver aquí, y Estados Unidos recientemente, en los últimos 10-15 años, ha descubierto más petróleo. El año pasado pueden ver cómo se ha ido aumentando la cantidad de petróleo que se quema. En cuanto a la biota, podemos ver en el Amazonas que podemos ver que ha habido mucha deforestación. La fotosíntesis cada año requiere 120 toneladas para fotosintetizarla y convertirla en biota. Las plantas respiran de vuelta a 60 más y los otros 60 van a plantas,
a raíces y entran al suelo y el suelo respira de vuelta. Si hay erosión a escala global, entonces se estima que la erosión es más o menos 1 de vuelta. El transporte de sedimentos a los océanos es 0.6 aproximadamente. El océano es el mayor depósito de carbono. 38,4 mil gigatoneladas distribuidas en las diferentes capas en el océano. Y los humanos influimos en este ciclo de carbono global. ¿Por qué? Estamos quemando combustibles fósiles. Perdón. Quemando combustibles fósiles y estamos deforestando. Como resultado, estamos influyendo en el tiempo medio de residencia. El tiempo de residencia medio, o sea, cuánto tiempo puede permanecer el carbono en cada uno de esos elementos. Y eso está cambiando. Estamos influyendo en eso. Por ejemplo, vemos el suelo. Tiempo medio de residencia son unos 25 años. En el océano, 400 años aproximadamente. En vegetación, unos 5 años. En la atmósfera, unos 6 años. Podemos influir en todo esto a través de muchas de nuestras actividades. Ahora, si fuéramos a reincorporar el carbono, ¿recuerdan los 135 gigatoneladas? Si lo pudiéramos reincorporar, ¿qué podemos hacer? Veamos un horizonte de tiempo en el eje de las X en años, desde el inicio, cuando la agricultura comenzó. En un punto en Costa Rica, quizás hace 100 años en Costa Rica, por ejemplo, y este es el stock de carbono en el suelo, megagramos por hectárea. En unos 50 años luego de la conversión en climas templados como Ohio, aunque en Costa Rica quizás 5 años, 10 años tal vez, ustedes tienen más caliente, está más calientito aquí. Acá hay un 50% del carbono. Si continúa la erosión de suelo, seguirá decreciendo continuamente. Sin erosión, observen que se estabilizan. Y en este punto, si adoptamos mejores prácticas agrícolas, agrosilvicultura, por ejemplo, como lo hacen en Catia y muchos otros sitios, seguirá la curva de sigma, la S, y llega a un equilibrio en unos 25 años. Las cosas no suceden con rapidez. Tarda 25, 30 años, una generación más o menos, para llegar al equilibrio. Esto no es de la noche a la mañana, una generación. Y en ese momento quizás podríamos pensar en alguna otra tecnología mejor, innovadora. Y nuevamente tenemos la curva nuevamente en forma de S para llegar a otro punto de equilibrio. Y esta vez quizás este nivel de carbono será el mismo que el nivel original que tuvimos. Pero quizás aquí nuestros suelos, en las sabanas tropicales más ácidas como en Colombia y Brasil, en la zona de los llanos no tiene toxicidad en el suelo sin aluminio, entonces ponemos cal y fósforo, entonces podemos ir más allá de la concentración original de carbono a través de tecnologías innovadoras. Si tomamos esta pendiente, si han estado haciendo este experimento a lo largo de 50, 75, 100 años, por eso yo espero que ustedes, los agrónomos y científicos animales, puedan experimentar a largo plazo para calcular esta pendiente, y esto les dará el peso del secuestro de carbono. Y podemos definir muchas variables. Podemos definir la capacidad de la absorción de carbono, cuánto podemos almacenar en los suelos. Esa es la capacidad de almacenamiento del tiempo medio de residencia, se puede conocer. Si conocemos todo esto, podemos calcular el tiempo medio de residencia. Podemos identificar diferentes prácticas que pueden crear, hacer posible el secuestro de carbono. La agricultura de conservación, por ejemplo, como el manejo integrado de nutrientes, agrosilvicultura, control de desertificación, aforestación, gestión de pastizales, los sistemas agrícolas, muchas otras prácticas, pero desafortunadamente cada una de estas prácticas tiene su propia huella de carbono.
Y debemos saber cuál es esa huella de carbono para poder calcular el secuestro neto de carbono. Mucha gente dice, es que solo tenemos que hacer agrosilvicultura, o solo conservación de agricultura con carbono, o pastoreo controlado. No, no es solo una práctica, tienen que ser varias. Tenemos 300.000 series de suelos en el mundo. No hay una sola práctica, no hay una panacea. Esto varía de un sitio a otro dependiendo de las condiciones biofísicas, condiciones socioeconómicas, si el agricultor es pequeño o grande, cómo es el clima, la zona. Es muy difícil decir exactamente qué es perfecto. Es muy específico a cada sitio. Ustedes deberán determinar. Cuando escuchen, ay, hagamos silvicultura, agrosilvicultura, todo en todas partes. No es posible, solo en ciertos sitios y habrá que definirlo. ¿Cuál es el principio para lograrlo? El principio es un balance, es como una cuenta bancaria. El suelo es una cuenta bancaria. Metes al banco más de lo que vas a sacar, entonces tu balance, tu saldo va a incrementar. Si sacas más de lo que metiste, disminuye tu saldo. El suelo es exactamente igual. Piensen una pérdida de ganancia, tenemos un balance. Si ponemos el suelo, compost, biomasa radicular, muchas prácticas asocian más que lo que se pierde por erosión, lixiviado o descomposición, que deben conocer obviamente. Entonces pueden crear un balance positivo, un saldo positivo. Y este saldo será diferente en diferentes sitios. Por eso necesitamos tantos científicos de suelos y agrónomos, etcétera, para que puedan hacer esto específicamente para cada tipo de suelo. Esta situación crea el secuestro de carbono en el suelo. Y por otra parte, si lo que ponemos, lo que introducimos, no es igual a lo que se pierde por erosión, nunca van a ganar nada. A menos que monitoreen todas estas cosas, a menos que puedan crear un balance, un saldo positivo deliberadamente. Como si querés aumentar tu cuenta bancaria, tenés que meterle más de lo que le sacas. Solamente entonces crecerá tu cuenta. Igual con el carbono en el suelo, deliberadamente deberán crear un presupuesto positivo de carbono en el suelo. Eso es tu deber, tu estrategia, tu objetivo. Solamente entonces podrás trabajar. Y si un agricultor es pobre en recursos, y este agricultor no puede incorporar todos esos insumos de compost y biomasa de raíz o agricultura de precisión, no lo podrán hacer porque no tienen los recursos, no tienen los medios, no lo pueden hacer. Si queremos fomentar o instar al agricultor a hacerlo, pues será de provecho para toda la comunidad del mundo. Debemos pagarles, la sociedad les debe pagar. Pero entonces, ¿por qué deben hacerlo? Tratarán a la atmósfera como un común, la tragedia de los comunes, como se llama. Y esto fue lo que sucedió cuando dijimos, vamos a adoptar la resolución de clima de París, de Bonn, y cuando se trata de contribuir el dinero para pagarle a los agricultores, nadie puso un 5 y nada pasó. Es una parte muy importante desde el punto de vista científico y político. ¿Cuáles son las tasas de secuestro de carbono? Con restauración de humedales o aforestación, las tierras no aradas, si hay tierras más secas, pues las tasas van a variar muchísimo. Las tasas varían también y varían por el clima y la humedad del suelo y la temperatura del suelo. La tasa puede ser muy alta si el suelo es húmedo y fresco,
o si es más caliente y seco, por ejemplo, de la diferencia entre Costa Rica y Canadá y Ohio. Las tasas son muy diferentes. ¿A dónde podemos hacer esto? Pues este es un documento que publiqué recientemente. Ya he mostrado algunos datos. Las tierras arables no irrigadas, sí irrigadas, pastizales. Esto es una síntesis de la información disponible. Tierras urbanas, subtotal para esto, más o menos 1.1 a 2.5 petagramos, 1.000 millones de toneladas por año, controlando la erosión por año. Sí se puede aumentar la fertilidad del suelo, estructura del suelo, degradación física. El punto es 0.35 a 0.94. Combinando ambas, el potencial es a unas 2,5 gigatoneladas por año promedio. Potencial. El real realmente es cero en este momento porque no estamos ejecutando lo que decimos que hacemos. Prometemos un montón de cosas en cada cumbre, firmamos acuerdos y no hacemos nada. No lo ejecutamos. A menos que lo ejecutemos, a menos que restablezcamos la salud del suelo, a menos que la concentración de carbono en el suelo esté por encima del nivel crítico, que es cerca de un 2%, varía según el suelo. Debemos determinar científicamente cuál es el nivel crítico. 2%, y eso es lo que llamamos la recarbonización de la biosfera, la calidad del suelo, la salud del suelo. Si esto se pudiera restablecer, entonces los recursos hídricos mejorarán en calidad, en cantidad, habrá mitigación del cambio climático, biodiversidad, todas las seguridad alimentaria. Todas las funciones del ecosistema dependen de toda esta conexión. Si no cuidan los recursos naturales del suelo, otros ecosistemas, recuerden la parte de los acoples, no se conectan, no estarán conectados, tienen que estar entrelazados intrínseamente. El contenido de materia orgánica en suelo debería ser de 2.5 a 3.5, carbono orgánico en el suelo, más o menos la mitad, de 1,5 a 2%. Se relacionan, pero las encontramos de diferente forma. Entonces, con un gráfico del contenido de materia orgánica en suelo en la eje, la SX y el rendimiento del cultivo, el uso y eficiencia, el gráfico se verá así, más o menos a un 2,5% es el óptimo. No tenemos datos experimentales muchos sobre esta relación para diferentes tipos de cultivos. Tenemos, por ejemplo, trigo y carbón, por ejemplo, para maíz, eso para Estados Unidos sí es muy importante, pero por ejemplo, para los cultivos más tropicales como los tienen ustedes, no se tiene esta información. Ojalá investigación hecha en la Universidad de Costa Rica y como pudieran hacer la profesora Chinchi, la doctora Chinchilla y otros, pueden ayudar a obtener esta información, aumentando el carbono en el suelo. Si se pudiera incrementar 1 megagramo de carbono por hectárea por año, el rendimiento, el incremento del rendimiento en maíz será, vean aquí, frijol de soya, trigo, arroz. Caramba, vean qué maravilla. Tengo una colega que trabaja en las áreas de las pampas con trigo en Argentina. Vean el sorgo, el millo, los frijoles. Básicamente vemos que no hay cultivos tropicales, por ejemplo, como la yuca y el ñame y todas esas cosas. Si hicieran esto solamente en países desarrollados, la producción anual sin hacer nada más incrementará en 30 a 50 millones de toneladas de alimentos. ¿Por qué eso no sucedió? Ese tipo de revolución verde sucedió en la África subsahariana. Allí no hay eficiencia. El suelo no tiene la capacidad allí de responder a esos insumos. Regresando al manejo de suelos, recuerden que hablaba yo del saldo de la cuenta bancaria.
tenemos que reemplazar siempre lo que sacamos, siempre. Es mejor echar un poquito más, pero siempre reemplazar lo que se sacó. Hay que responder con sabiduría a lo que ha cambiado y debemos predecir qué sucederá a raíz de disturbaciones y perturbaciones naturales y antropogénicas. Y debemos mejorar la resiliencia de la tierra. La agricultura inteligente en clima. No. Debemos hablar de suelos resilientes, agricultura resiliente al clima. El suelo y la agricultura deben ser resilientes, deben poder rebotar, recuperarse. Esa es la resiliencia la que nos interesa. Y la estrategia no es seguir incrementando las áreas de suelo, insumos y plaguicidas. No, el objetivo es producir más y más gracias a menos y menos. Producir más con menos y menos, pero mejorando la eficiencia, reduciendo las pérdidas. Y esa es la filosofía, con menos suelos, menos tierras, menos agua, menos consumo de agua, menos fertilizantes y plaguicidas y menos insumo de energía y menos emisión de gases de invernadero. Esta estrategia de producir más con menos se llama intensificación sostenible, produciendo más con menos. El objetivo es producir más con menos. Espero que de los 15 millones de hectáreas para el 2050 no lo incrementemos, sino más bien que lo disminuyamos. No usemos más fertilizantes, sino menos, más eficientes, porque la eficiencia aumentamos, la eficiencia en el uso de la tierra, reducimos las pérdidas, y esa es la filosofía. ¿Cómo podemos hacerlo? Quisiera compartir con ustedes 10 principios, las 10 leyes del manejo sostenible de suelos. Primero, el proceso biofísico de degradación de suelos es impulsada por fuerzas económicas, sociales y políticas. O sea, la parte política, las políticas, la gestión, el manejo, la parte económica, política. La vulnerabilidad de la degradación depende de cómo se maneja un suelo, no exactamente qué se cultiva en ese suelo. La ley número 2, la mayordomía, la protección de los suelos. Cuando la gente está muerta de hambre, desesperada, pasan su sufrimiento a la tierra. Cuando la gente es pobre, la tierra es pobre. Cuando la gente está saludable, el suelo está saludable. La salud del suelo, las plantas, animales, las personas y el ambiente. Todo esto es uno e indivisible. No podemos separarlo. Cuando la gente es pobre, el suelo es pobre. No les importa. ¿Quieren mejorar la tierra? Pues satisfagan las necesidades de la gente. Esa es la filosofía básica. La gente es la imagen, el reflejo de su suelo. Si vas al campo, ves a la gente, sabes perfectamente cómo está la tierra allí. Cuando la gente está desesperada, muerta de hambre, afectada por la pobreza, eso se ve reflejado en la suelo. La ley número 3 es una cuenta bancaria. Es una cuenta bancaria. No es posible sacarle más al suelo de lo que le vas a introducir al suelo. Nunca. Porque estás degradándolo. A largo plazo el suelo necesita ese balance. El suelo no produce. La gente sufre. Solamente reemplazando lo que sacamos podemos mantener el suelo fértil, productivo y bien gestionado. Eso requiere recursos, requiere insumos científicos. Los suelos marginales, cultivados con insumos marginales, producen rendimientos marginales y apoyan una vida marginal. ¿Qué es marginado, cierto? Suelos malos. Mal rendimiento, mala gente, vida miserable e inestabilidad. Inestabilidad política. Miren en todas partes del mundo, donde el suelo es pobre, la gente tiene hambre, se sienten miserables y hay inestabilidad. Bien lo saben. Vean lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa en los últimos 2 o 3 años, la gente allá tocando las puertas.
Se debe mantener la estabilidad de los recursos naturales y el suelo. Ley número 5. Tenemos la consulta sobre orgánico e inorgánico. Las plantas no saben si el nitrógeno viene de es orgánico o no. Tiene que estar allí. Lo importante es que esté allí. Ya sea orgánico, pues maravilloso. Pero si no se tiene orgánico y no se le pone inorgánico, todos van a sufrir. Es importante asegurar que esté disponible. Ley número 6. La minería del carbón, ya sea desde la superficie, 20, 50 centímetros o 1 kilómetro de profundidad para quemar ese carbón, el impacto sobre el clima va a ser el mismo. No hay diferencia. El clima no puede diferenciarlo. El suelo puede ser una fuente o sumidero de gases de efecto invernadero según cómo se manejen. Ley número 7. El germoplasma. El germoplasma es muy importante, muy importante. Pero el germoplasma no puede sacar los nutrientes y el agua donde no existen. Suponer que germoplasma puede hacer milagros cuando no hay agua en el suelo o no hay nutrientes o las condiciones del suelo no es apropiado. ¿Qué puede hacer el germoplasma? El germoplasma en África subsahariana ha sido muy bueno porque no hay buenos suelos. Asegúrense de tener buen germoplasma, sí, pero el suelo también debe ser muy bueno. Es una combinación de ambos, es importante. El suelo como sumidero, claro, puede ser integral a cualquier estrategia sin poner suelo en agricultura sobre la mesa para mitigar el cambio climático. Esta solución no se va a convertir en realidad. Suelos y agricultura son integrales en cualquier estrategia para mitigar el cambio climático. El manejo sostenible de los suelos es el motor para el desarrollo económico, particularmente para países en vías de desarrollo, para las agriculturas. Carambas, para todos estos países es el motor del crecimiento. Conocimiento tradicional muy importante. Debemos desarrollar este conocimiento tradicional. No lo descarten sencillamente porque no. Antes no teníamos 7.600 millones de habitantes. La medicina del ayer para 20 millones de personas no podrá satisfacer o resolver los problemas de hoy. Con 7.800 millones de habitantes necesitamos contar con ambas cosas. No es uno u otro, no descarten. Esos son los 10 principios muy genéricos, pero muy básicos a la vez. Hay todo un libro que el Dr. Papi Stewart y yo escribimos con un capítulo sobre esto. En 2005, 2050, 2080, 2100. ¿Qué podrá suceder con la población? El parámetro de la población, vean los parámetros, el consumo de alimentos per cápita irá aumentando, la producción de cereales también deberá aumentar. Esta es la producción actual, este número de millones de toneladas, se necesitarán muchas más para el 2100, pero deberá más bien disminuir el área de tierras, no aumentar el rendimiento. Debemos mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes. El rendimiento de cereales promedio debe ser de 7.000 para el año 2100. Esta es la estrategia aquí, reducir el área, reducir el insumo de químicos, disminuir las pérdidas, ser mejores, así, con menos. Esa es la intensificación sostenible. Usen lo mejor, salven o guarden el resto. ¿Guarden el resto para quién? Para la naturaleza. Guarden el resto de la tierra para la naturaleza. 8.7 mil millones de vidas debemos asegurar de cuidarlas. Básicamente tenemos que pensar que la vida es como una pirámide. La pirámide de Egipto, piensen en una pirámide. La pirámide, el suelo, los recursos, es la base. Y esta pirámide en el suelo tiene 4 lados, 4 direcciones. La seguridad alimentaria es un lado, cambio climático es otro, mitigación, adaptación es el segundo lado, restauración de suelos y tierras es otro lado,
recursos hídricos, biodiversidad, todo eso es otro lado. La estabilidad de esta pirámide es muy importante para la estabilidad política de todo el mundo, muy, muy importante. Para que esta pirámide sea estable, los 4 lados, donde estos 4 lados se unen, tienen que estar cementados bien, bien pegaditos. Todos los ángulos deben tener algún tipo de pegamento, y ese pegamento es la gobernabilidad política, la voluntad política, las políticas, el liderazgo. Todo tiene que estar allí en todo momento. Por lo tanto, la comunicación con científicos del suelo, científicos expertos en agricultura como ustedes, y la comunicación de ustedes con los formuladores de políticas es tan crítico. Debemos contarles qué es lo que se necesita. Debemos convencerles que necesitamos hacer esto. De lo contrario, la estabilidad política no será posible. La paz no será posible. Paz en una parte del mundo, pero no en otra parte del mundo. Eso no es paz, no es posible. Este es el cimiento. Me parece que si a mí me preguntaran, y esto es parte de una presentación que di en Bonn, en la COP23, había varios políticos, especialmente de Europa y Asia. El primer ministro Dienman presidía la sesión. Mi recomendación es, y si a mí me preguntan qué sugiero para mitigar la hambruna y el calentamiento global, la única respuesta racional sería cambiar la forma en que tratamos los suelos para producir, transportar, procesar y consumir nuestros alimentos. Esto implica hacer que los suelos, tierra y agricultura sean parte integral de la solución, y empoderar a los agricultores y gestores de tierras para producir más con menos y menos, reduciendo desperdicios, mejorando la ecoeficiencia, restableciendo los suelos degradados y aforestando las tierras desnudadas. Esa es la única solución. Esta es la única forma en que podrá suceder. Y desde esa perspectiva, la gestión o el manejo de suelos, la productividad de suelos que se ve afectada por los determinantes físicos, químicos y biofísicos, no puede ser manejados con solo una parte. Más bien quisiera regresar a esta filmina para repetir esto, porque realmente me parece que este es el mensaje más importante. Siempre debemos empoderar a los agricultores, empoderar a los productores. Ellos tienen que tener la capacidad y los recursos para hacerlo, para poder producir más y más con menos y menos. Gracias, y puedo responder cualquier pregunta que puedan tener.